en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y aquí vemos en este libro de Juan, que a mí me ha encantado de verdad la lección de esta semana, cómo él va mostrando personas, testimonios que tuvieron su experiencia con Jesús y la actitud que cada uno de ellos tuvo en ese encuentro con el Señor. Y es clave para nosotros también, porque aquí vemos, por ejemplo, cuatro historias, y obviamente que la última también es importante porque es nuestro propio testimonio. Vemos cada una de estas historias donde parte con Abraham, después sigue con María, después vemos el testimonio de Pilato y también vemos el testimonio de Tomás. Y hay un contraste allí, ¿verdad?, donde vemos un Abraham que no estuvo en esa presencia, en ese contacto directo con Jesús, y sin embargo él dio un testimonio poderoso que se mantiene hasta ahora. Y vemos también quizás al final que termina la lección hablando de un Tomás que estuvo con Jesús, vio a Jesús y sin embargo necesitaba como que esas demostraciones, ¿no?, para poder creer. Y es interesante porque el título dice bienaventurado, es decir, dichoso los que creen en el Señor Jesús. Y nosotros hoy en día que no lo tenemos en presencia, pero tenemos su Espíritu Santo que está con nosotros, que podamos tener ese gozo de creer en Jesús. Amén. Igual interesante, por qué la lección plantea la posición de Abraham, ¿ya? Interesante y potente el día domingo, ¿ya? Recuerden que Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? No es cualquier hombre, era nada más y nada menos que el padre de la fe, ¿ya? Y también tenía características muy especiales, ¿verdad? Tenía un hijo, ¿ya? Tuvo un evento de fe muy importante. Y sobre todo también Abraham está ligado a la historia familiar de Israel, ¿ya? Está ligado a la genealogía. Si uno va a los evangelios también, liga Abraham hasta Jesús, ¿ya? Y básicamente es el cumplimiento de la promesa. De la promesa. Claro, porque no solamente Dios bendijo a Abraham y que el que te bendiciera te bendijera, el que maldiciera te maldijera, sino también, o sea, no solamente era la protección familiar, sino que haría una gran nación. Y además también vendría La salvación. la salvación a través de esa familia. Entonces ahí vincula ese pensamiento, Perfecto. ¿verdad? Y también Abraham tiene que ver también que es el padre, ¿ya?, de la fe, ¿ya?, por el tema también que plantea Hebreos, ¿ya? De hecho, sale una galería de personas importantes y en los primeros está Abraham, ¿verdad? Es clave eso que usted está diciendo, hermano Cristian, porque vemos, nos preguntamos aquí por qué Juan en esta semana que lo hemos estado estudiando incluye a Abraham dentro de su libro, o sea, porque hace este llamado de eso que quizás dijo Jesús, ¿no? Y era precisamente por lo que usted colocó allí, ¿no? Entonces, Abraham estaba dando ya testimonio de Jesús antes. Pero fíjate que Jesús le dice, yo soy antes incluso de Abraham. Por Dice, eso, claro, ajá, ellos también cuando Jesús nombra a Abraham, ajá, ellos como que se espantan y le dicen, pero tú no tienes ni siquiera 50 años. sí, O sea, ¿cómo puedes tú decir esto? sí. Ahí es donde él le dice que Entonces, antes que Abraham fuera, yo Yo soy. soy. Vemos la preexistencia, ya Jesús está ahí nombrando, ¿verdad? O está haciendo alusión a su preexistencia, a su divinidad. Es relevante porque yo coloqué aquí el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham fue precisamente Cristo Jesús. Y por eso es que él hace mención a eso. No sé si usted quería agregar sí, algo. ¿Sí? la pregunta es, ¿cómo Abraham vio a Jesús? Si Abraham era antes que Jesús, o sea, de manera cronológica, Sí. Abraham era antes que Jesús. Entonces, en San Juan 8:56 dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio Sí. y se Y gozó. se alegró. Aquí hay un pensamiento de que Abraham, no solamente el padre de la fiesta, sino que también en visión vio lo que iba a ocurrir en algún momento en su futuro. Y lo vio y se gozó. Esa visión. Una visión, ¿ya? Entonces el cumplimiento de esa visión estaba ahí mismo en Israel, Sí. que era Jesús. Amén. Y que en el momento, bueno, cuando uno va al Evangelio, Pues aquí. los mismos, podríamos decir, sucesores de Israel, en este caso
el Sanedrín, los fariseos, vieron el cumplimiento, o sea, se cumplió esa visión, pero lamentablemente no reconocieron el cumplimiento de esa visión. Sí, Exacto. y sería relevante aquí también resaltar un poco en la prueba que quizás Dios le pidió a Abraham de sacrificar a su hijo, ¿no? ¿Será que de cierta forma Abraham vivió en carne propia lo que nuestro padre vivió en el momento en que estabas enviando a Jesús en ese sacrificio, esa agonía? Quizás también la vivió Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, esa sensación, ¿verdad?, de ver el plan de salvación, que a pesar en ese momento que estaba viendo el sacrificio, Dios le muestra a través de eso lo que era el plan de salvación, de que iba a venir ese cordero sin mancha que quitaba el pecado del mundo. Hay una visión muy clara, hermana Dayan, que hace un paralelo entre Isaac, el hijo de Abraham, y Jesús, ¿verdad? Que ambos eran hijos, ¿verdad? Exacto. Aquí plantea a Abraham como Dios y esa visión o esa analogía Sí. o ese tipo, como nosotros llamamos como adventista, de Abraham como Dios, Isaac como hijo, pero dice que Abraham no escatimó entregar a su hijo, ¿verdad? Y Isaac no era un niño chico, era un niño fornido, ¿ya? Y también dice que mandó a su hijo a llevar madera, ¿verdad? Para hacer el holocausto. Jesús también llevó un madero. Cada Madero. cosa, Hay una ¿verdad? analogía. Pero la diferencia entre Jesús y Isaac, en que Isaac tuvo provisión porque Dios le mandó un cordero, Cordero. ¿ya? Pero a Jesús no. Sí, Él fue el cordero de él Dios, fue el cordero. que quita el pecado del mundo. Sí. Claro. A mí me llamó la atención también en esta parte de acá, cuando él les dice, yo soy. Y yo digo, él también puede haberle dicho, sí, yo era o algo, pero él le dice yo soy. Y ese yo soy nosotros como cristianos lo conocemos. Y también ahí les da una muestra de la divinidad, de la divinidad que el Señor tenía, de que el Señor no era algo que estaba presente en ese minuto solamente, sino Él había estado antes, estaba en el presente y también va a estar en el futuro. Amén. Sí, San Juan 8:58 dice, de cierto te digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Yo soy. Y ahí nos remite a Éxodo 3:14. ¿Te Exacto. acuerdas? Yo soy el que soy, Sí. Elohim en realidad. Entonces es una palabra directamente que es un acierto directo a la deidad. Ujú. ¿Se fija? Jesús se define Como una divinidad. la divinidad, Dios, Sí. que proviene de Dios. Amén. Aquí yo puse la inclusión de Abraham en el Evangelio de Juan, refuerza la continuidad entre el pacto abrahámico y el ministerio de Jesús. Y ahí él está afirmando su identidad como hijo de Dios y también el cumplimiento de esa promesa que le había hecho a Abraham. Ahí Exacto. eso como para... Pasando, por ejemplo, al día lunes, ¿qué Bien. encontramos con María? Eh, esta mujer que, claro, ella tenía como el agradecimiento, porque ya el Señor había orado en Lázaro y ellos eran amigos de Jesús. Pero la Biblia dice que este perfume que ella derrama, porque hoy en día de repente nosotros nos podemos como mujeres, Dayan sabe, o Cristian también, muchas veces nos podemos comprar algo y uno dice, pero no voy a gastar un sueldo entero. No voy a gastarme el sueldo de un mes en comprarme un perfume porque es mucho dinero. Pero María no gastó el sueldo de un mes. María gastó prácticamente lo que una persona común y corriente ganaba durante todo un año. ¿Qué podemos decir de María? Sí, interesante el escenario. Verdad que dentro de la semana este fue como la historia en que lo pude leer en cámara lenta, ya sí, porque para entender porque esto ocurrió justo antes de la Pascua, o sea, por supuesto. Estaba María, en este caso hermana de Lázaro, ¿ya? Y también había otro señor, ¿verdad? Que era un tal Simón de Betania, Sí. ¿ya? Entonces, aquí vemos, esto era un evento muy especial porque por una parte vemos a Lázaro, que era el que estaba muerto, Exacto. y que Jesús lo Había resucitado. resucitado. Y por otra parte encontramos a un Simón de Betania, ¿ya? Que era un fariseo, y que Jesús lo había limpiado de una lepra. De una lepra. Entonces, imagínense ese día, esa casa. Por una parte estaba el que estaba muerto
y el que era leproso, sentado ahí en la misma mesa. O sea, era un evento que era imposible de desconocer. Imagínense los vecinos, oye, este era el que estaba muerto, oye, mira, el que tenía lepra. Y todas esas dos personas, esa familia, reunida para darle gracias al Salvador, ya en este caso por parte de Simón de Betania. ¿Ya? Hizo un almuerzo especial, y en aquellos tiempos se hacía un homenaje a las personas muy importantes, ¿ya? Solo que a Simón de Betania le faltó algo muy importante, y que lo tuvo María, hermana de Lázaro, que era el perfume, ¿ya? Pero antiguamente los invitados especiales, las personas cuando entraban, la bienvenida, lo ungían con un perfume, ¿ya? Pero aquí no vemos que Simón hiciera eso, ¿ya? Sino que María hizo provisión para el ungimiento de Jesús. Aquí yo quería también resaltar algo interesante, ¿no? Yo creo que una de las historias que más me impactó esta semana fue la de María. Vemos un corazón agradecido por todo lo que Jesús había o estaba haciendo en su vida, y ella no perdió oportunidad, dijo, aquí lo tengo, voy a darle todo lo que tengo. Y no escatima en darle ese perfume que quizás dice que puede haber costado el salario de todo un año. Ella dijo, no me importa porque Él me ha perdonado, me ha salvado, me ha restaurado, es el Salvador, es el momento, es ahora. Y yo creo que para nosotros es importante también que ese encuentro que nosotros podamos tener con Jesús lo aprovechemos al máximo, así como María. Y siento que María fue una mujer que quizás no llevó una vida muy íntegra, pero el Señor en su amor y su misericordia le extiende a María ese perdón. Esa restauración. Esa restauración, esa nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Ella dice, estoy tan agradecida que lo voy a dar todo. Y yo me sentí muy identificada con María porque yo siento que el Señor a mí me ha perdonado. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos esa misma experiencia de perdón y de restauración. Y estamos tratando en la medida que podemos de darlo el todo por el Señor, ¿no? Cada quien sabe lo que está haciendo, pero aquí vemos un sacrificio, humildad, valor, no me importa lo que diga la gente, no me importa lo que piensen, yo aquí rompo este perfume, yo aquí le enjugo sus pies, se lo seco con mis cabellos, o sea, una mujer que de verdad, de corazón, mostró en ese acto lo que debe ser de verdad el cristianismo, la entrega hacia Jesús. Pero también acá tenemos como la contraparte, sí, que Judas también dice, pero ¿por qué tanto derroche? Si ese dinero se podría haber ocupado en los pobres. Sí. Pero uno sabe, Jesús, esta semana Juan sobre todo quiere mostrar en su escrito que Jesús conoce el interior de las personas. Y Judas en realidad no abogaba por los pobres, sino porque él sabía que de ese dinero él podía sacar alguna parte. Y muchas veces yo siento que María nos deja una lección súper grande de que cuando nosotros tenemos que entregarnos al Señor, debemos entregarnos por completo, sin reservas, sin pensar que es demasiado. Quizás Judas, estando con Jesús, conociendo a Jesús, no tenía esa experiencia. Yo digo, y por eso su corazón se endurecía y no podía ver más allá. Yo digo, no así María, que María todo lo que tenía, ella no se reservó nada. Podría haber dicho, quizás el salario de un mes para un perfume puede ser lo justo, y aún así podría ser bastante. Pero ella dio más, yo creo, de lo que podía entregar. Y yo creo que eso nosotros como cristianos debemos aprender de repente, estando acá mismo en la iglesia, muchas veces entregamos como lo que podemos de cierta forma. Pero digo, de nuestro corazón, si el Señor escudriñara nuestro corazón, que de hecho lo hace, digo, estamos entregando lo justo, y no me refiero a una ofrenda o a algo especial, sino a nuestra vida, a nuestra actitud, a nuestros dones al Señor, a todo lo que nosotros disponemos como seres humanos. Se lo estamos entregando por completo al Señor, estamos dejando que el Señor nos utilice como instrumento. Amén.
Sí, igual hay que recordar de que María ungió los pies de Jesús por dos elementos. Elemento número uno Sí, fue por el perdón de sus pecados. ¿Ya? exacto. Tal vez María pudo ser una mujer íntegra, pero ella reconoció de que necesitaba a su Salvador. Y ella fue la que manifestó fe en Jesús en ese momento. Y segundo, también por haber resucitado o devolviéndole a la vida a su hermano Lázaro. Por esos dos elementos, ella ungió los pies. Hay que recordar que el perfume que usó María era un perfume lujoso, muy costoso, que más o menos, sí, y hasta el día de hoy sigue siendo costoso. ¿Ya? Para que tengan ideas, algo así como $10.000 cuesta el kilo de nardo puro. ¿Ya? Que eso algo así como 10 millones de pesos, para que tengan en Chile, 10 millones de pesos chilenos. Es un poco eso, ya es un perfume muy lujoso, muy especial, y además que es muy oleoso y muy aromático, y muy floral. Imagínense entonces esa casa, que era una cena, se sentía el olor a perfume muy elegante, muy fino y muy floral. Entonces esa ofrenda no solamente quedó para Jesús, sino que toda la gente se sintió porque el olor trasciende. Entonces ese evento nos lleva a que la gratitud a Jesús, la ofrenda a Jesús, ¿cómo debe ser? Sí, No, buenísima esa parte, ¿no? Entonces vemos aquí dos actitudes que Jesús en ese escenario ve a María entregándolo todo y quizás, como decía mi hermana también aquí un poco, que Él conoce la motivación y la actitud que nosotros estamos teniendo quizás en el servicio que estamos también teniendo hacia Él, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra motivación para nosotros adorar a Jesús? ¿Con qué actitud nosotros lo estamos sirviendo? Una actitud de entrega total, de darlo todo, de que me perdonó, me salvó, me restauró y Señor, estoy tan agradecida que doy lo mejor. O quizás hay ahí como, bueno, voy a dar de lo que tengo poco a poco, ahí tú sabes, no, como que no queremos, estamos con esas reservas así, o incluso en el caso de Judas con otras intenciones. Exacto. bueno, aquí Judas quedó como un ladrón egoísta. Sí, egoísta. O sea, y nada más y nada menos se lo dijo su propio maestro. Sí, Entonces, ahí vemos un contraste muy fuerte. sí. Una mujer Sí. dio todo por Jesús y el discípulo de Jesús se reservaba toda la posibilidad de hacer algún recuerdo, Sacar provecho. un sacar provecho. Y eso es muy Claro. feo. ¿No? Y si vamos avanzando, nos vamos al otro testimonio, que dice que Pilato, Pilato que sin querer da un testimonio de Jesús de manera involuntaria. ¿Cómo vemos a Pilato, hermano Cristian? Uy, qué difícil la persona de Pilato, ¿ya? Yo esta semana, así como la hermana decía, para mí María esta semana me impactó, yo esta semana sentí pena por Pilato, porque yo digo, tiene que haber sentido tanta la presión social que muchas veces, yo digo, a nosotros como cristianos igual nos pasa. Yo digo, ¿y cuántas personas hoy en día muchas veces están perdiendo su salvación, están perdiendo la oportunidad de abrirle las puertas al Señor simplemente porque tengo un buen pasar, tengo un buen trabajo, tengo un buen grupo social de amigos y ahora qué? ¿Voy a empezar a ir a la iglesia? ¿Voy a decir que soy cristiano? ¿Cómo me van a ver en mi trabajo? ¿Van a decirme a lo mejor que soy un loco? ¿Cómo yo, siendo una persona a lo mejor con estudios, una persona preparada, qué voy a decir cuando yo digo, no, yo creo en un Salvador que va a venir en las nubes y que viene a buscarme? ¿Cómo me irán a mirar? Entonces, muchas veces mejor sigo así como estoy, sigo creyendo, pero sigo así como estoy, por el qué dirán. Y yo creo que esa fue la condición de Pilato. Sí, igual es el escenario bueno, el día martes. Martes. ¿Ya? Aquí no solamente Pilato, habían tres personas, o sea, estaba Pilato, Herodes y Caifás, ¿ya? Pero siempre le echamos la culpa a Pilato, Pilato. ¿ya? Y Pilato era romano, ¿ya? Entonces, cuando Pero Pilato tuvo una ayuda, tuvo una ayuda que era muy elemental, que era su señora. su ¿ya? esposa. Su esposa lo recomendó de temprano que por favor no le hiciera ni tal a
a este hombre, a este Galileo, a Jesús. Exacto. O sea, yo creo que antes del desayuno, sé querido, por favor, todo lo que vaya a hacer hoy día, hazlo bien. Sí, es clave eso que usted dice, hermano Cristian, porque el Señor en su misericordia, yo creo que Él estaba tratando de que Pilato hiciera lo correcto. rescatarlo. De rescatarlo, de salvarlo, Sí. y le envía ese mensaje a través de la esposa para que Él hiciera lo correcto, ¿no? Y es clave también lo que dice la hermana, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar mucho por el qué dirán, la presión social, que no me vean que soy cristiano. En el caso de muchos de nosotros, en mi caso particularmente, yo fui muy perseguida al principio. Y yo creo que todos los que empezamos a caminar en el camino cristiano somos perseguidos incluso por nuestros propios familiares, ¿no? Gracias a Dios hoy mi familia toda se entregó a Cristo. Amén. Pero al principio quizás fue esa guerra, esa lucha, y muchas veces uno en su inmadurez también puede cometer errores de decir, oye, no voy a esconderme por aquí, voy a hacer esto por allá porque me da como vergüenza, o incluso podemos hacer cosas, ¿verdad? Producto de nuestra propia naturaleza, y no alinearnos, parcializarnos, como que tomar la decisión, voy a hacer lo correcto, no importa lo que diga el mundo, voy a obedecer a Dios, voy a seguir el consejo de Dios. Ahí es clave que nosotros nos evaluemos en esa parte. Bueno, a reflexionar quería, hermana, que Pilato sabía de Jesús antes. O sea, si no fuera por la referencia de su señora de aquella mañana que dijera, por favor, ten cuidado con este hombre, Sí. cuídalo, no le hagas nada. Él era representante de César, del emperador. Entonces él sabía de que existía Jesús, de que hizo milagros, sabía todo, porque él estaba encargado de la seguridad de toda la región. Entonces, y él como buen gobernador sabía lo que estaba sucediendo, sabía quién era Jesús en realidad. Entonces, aquí vemos un Pilato con una palabra más fuerte, hipócrita en realidad, porque me doy por enterado que tú eras esto. No era así, él sabía. En el fondo de corazón sí sabía, ¿ya? Y, y, y en realidad, de manera involuntaria, bueno, dice la lección, Sí. que él reconoció que era el rey de los judíos, porque él lo vio, dijo, pero este hombre no tiene apariencia de una persona malhechora, ¿ya? No tiene, por la apariencia, no. Entonces empezó a preguntar al Sanedrín, ¿ya? ¿Por qué traerían este hombre? Entonces el Sanedrín dijo, bueno, pero yo no te puedo dar más información porque si yo decido, tú tienes que ejecutarlo. Dijo, no, pero por favor, este hombre parece que no es malo. Y ahí empezó el diálogo con Jesús. Y es interesante porque en el diálogo con Jesús, ¿ya? Pilato tuvo la oportunidad, ¿ya? Porque Jesús cuando se conectaba con las personas, ¿se acuerda con la mujer que estaba junto al pozo? Sí. ¿Ya? Que en realidad eran enemigos de Samaritano. samaritanos, entonces no había por qué entablar un diálogo. Pero sin embargo hubo un diálogo y Jesús logró la atención. Sí. Entonces aquí en la Biblia, en el capítulo 18, me llama la atención de que En el- Pilato, En el 38. sí, el 30 un poquito antes, dice 37, creo. 34, dice, Jesús le respondió, 33 dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, así en traducción, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, en pocas palabras dijo, ¿tú crees que yo soy el rey de los judíos? ¿Tú piensas que yo soy el rey de los judíos, verdad? Tú lo dices de tu conciencia, de tu decisión, de tu deliberación. Y en ese momento era la oportunidad de Pilato de decir, bueno, yo había escuchado antes de ti, como un poco la llamada de atención que tuvo ¿se acuerdan cuando fue con Nicodemo, ¿se acuerda? Sí. Que fue de noche y cómo puede una persona nacer de nuevo, ¿te fijas? Entonces, ese momento fue importante, esa fue la oportunidad de Pilato de entablar una comunicación con Jesús y expandir un poco más sus dudas, porque igual está bien, uno también cree en Jesús, pero también Dios entrega evidencias acerca de la fe. Exacto. ¿Ya? No es una fe así como dogmática, no. Sí. Jesús también da la posibilidad de reforzar aquella fe. ¿Ya? Y ese era el momento de Pilato, de poder haber profundizado su fe. Qué interesante esa parte, y también para agregar un poco, hermano Cristian, la inscripción en la cruz, porque yo creo que lo que ocurrió allí, que ellos empezaron a decirle que no coloque
Jesús Nazareno, rey de los judíos, sino el que dijo ser rey de los judíos. Y es interesante porque él dijo, lo que es escrito, Escrito está. Entonces, de una manera indirecta, él estaba ya testificando de verdad la identidad de Jesús, que era el rey de verdad, no solamente los judíos, el rey de toda la humanidad. Claro. Cada uno de nosotros. Al final, por ejemplo, del día martes nosotros encontramos que dice, Pilato tenía ante sí a la verdad misma. Sin embargo, dejó que la turba lo intimidara y condenó a muerte a Jesús. Qué trágico ejemplo de lo que significa no seguir los dictados de la conciencia acerca de lo que es correcto. Pilato vendió su conciencia. Sí. Eso fue lo que ocurrió, ¿ya? Porque él estaba claro de que no tenía que haber Era condenado, o sea, inocente. tenía toda la evidencia, o sea, desde la mañana, él mismo también constató de que esta persona era inocente, y por la presión populista, llamas así, ¿ya? Él cambió su pensamiento. Hoy día pasa algo muy habitual, lo políticamente correcto, ¿ya? Sí. Que en definitiva genera indefiniciones en los conceptos, en las personas, en decir, no, yo no te puedo decir la verdad porque te puedo dañar. No, hay que decir la verdad, pero bien dicha la verdad, ¿ya? Sí. No así de manera tan violenta, Con tan ruda. sutileza. La verdad hay que decirla siempre, ¿ya? Como antes escribía un redactor de la revista Adventista, decía, decir la verdad como conviene. Como conviene. Había un teólogo que es muy interesante, ¿ya? ¿Ya? Entonces, muchas personas se reservan el derecho de decir la verdad, porque, no, es que yo puedo ofender mejor no digo nada. No, no, tampoco lo políticamente correcto es lo correcto, Claro. ¿ya? Sí. Porque genera estas clases de definiciones y finalmente dudas. Y Pilato se perdió su oportunidad y lamentablemente de ese evento tuvo un final muy triste, porque al final él pensaba que iba a mantener su imperio, su reinado, su posición económica, y finalmente perdió todo. Sí. Su vida fue triste, fue exiliado y perdió todo tipo de clases. Entonces al final, por algo, como hay un dicho norteamericano, dice, bueno, sabes contar bien las monedas pequeñitas, pero no los billetes grandes. Entonces, por ahorrarse una moneda, perdiste todo. Exacto. Interesante esa parte Sí. también, porque yo creo que el Señor nos ha mandado, nos ha hecho este llamado precisamente para que nosotros podamos mantenernos firmes ante la verdad. Y es entendible que quizás al principio cuesta, ¿no? Porque nosotros estamos o tenemos quizás toda la vida haciendo las cosas de una manera y no conocemos este mensaje, pero aquí está la palabra de Dios, que es la verdad. Y muchas veces vamos a estar en escenarios donde nos va a tocar decir, aunque la gente se oponga o aunque esto quizás sea que no me incluyan en el grupo o no forme parte o quizás esté en contraposición con lo que diga la mayoría, esta es la verdad. Y que nosotros podamos mantenernos firmes. Ahí le tenemos que pedir al Señor que nos ayude para que nosotros podamos ir dando esos pasos de fe, a pesar de las circunstancias, mantenernos fieles a la verdad que es la palabra del Señor. Exacto. Mira, en el chat hay un comentario de Víctor Coronado, ¿ya? Dice que Pilato tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús, pero al final se laxa las manos como con el inocente, ¿verdad? Pero a veces, actuamos así nosotros, ¿verdad? Exacto. Que a Es veces verdad. nuestra actitud de Pilato uno lo puede criticar de este lado de la historia, pero ¿qué pasa si yo hubiera sido Pilato en su oportunidad? Sí, ¿Hubiera actuado? no sabemos. No sabemos, y eso depende de que... es una reacción personal, cada uno tiene que sacar sus conclusiones, ¿ya? Sí. Mire, antes de pasar al testimonio de Tomás, porque Juan nos muestra, esta ha sido una semana de testimonios, Sí. voy a saludar a algunas otras personas que se nos han unido y que nos han dejado un mensajito. Tenemos a Marian Pérez. Hoy mi hermana Marian, acá yo le mando pero un beso gigante, gigante, gigante. Ella se fue de nuestra iglesia y está trabajando en otra iglesia. Sí, María. sí, Marian, así que un abrazo gigante para ella. Salud. Tenemos a Maru, Teresa Urrutia, Elías Barahona, María Cheuquepil, Sonia Flores, el hermano Juan, Cristian Fuentes, Víctor Elber Vergel, Víctor Coronado Rodríguez, Fabio Cruz, dice, de Colombia. Hermano Fabio, muy feliz sábado para usted que nos ve de tan lejos. Vamos con Tomás. ¿Qué pasa con Tomás? Tomás estaba con Jesús, escuchaba las enseñanzas del Señor y porque simplemente no estaba en el minuto
cuando Jesús llega y se le aparece a sus discípulos, dice, si yo no veo y si yo no toco, no creo. No creo. Aquí, bueno, aquí muestra la postura de una incredulidad firme de parte de Tomás. Sí. O sea, es como un poco paradójico. Cómo estando tan cerca de Jesús, les faltaba fe. Y de hecho, escuchó ese reporte de la resurrección de Jesús de sus propios hermanos o de otros discípulos o amigos que hemos visto a Jesús. Pero ¿cómo? Si yo no veo a Jesús y introduzco sus dedos en la herida, no creeré. No, y lo otro, la lección dice, Tomás, dice, él estaba estableciendo sus propias condiciones para creer. Y yo pensaba y decía, eso es algo familiar para nosotros, que de repente nosotros también le ponemos condiciones al Señor para creer. O sea, Sí. Señor, si tú no me ayudas en esto, o si tú haces esto, yo hago esto otro. Entonces es como que negociamos con el Señor. Y yo digo, y él no entendía que en realidad tenía que entregarse por completo al Señor. O sea, su corazón aún así, digo, después de haber estado tanto tiempo con el Señor, su corazón aún así no había sido entregado 100% a él. Sí, ahí es clave a esta parte lo que tú estás comentando, porque muchas veces yo he hablado con personas que necesitan como que demostraciones y quieren meter a Dios quizás en un microscopio para que científicamente puedan verificar y comprobar, pero ¿cuándo, cómo, por qué? Y yo creo que yo también pasé por eso, ¿no? Yo los entendía y cuando hablaba con ellos, pero es clave porque hay cosas que quizás nosotros no podemos explicar y es la obra del Espíritu Santo, ¿no? La obra del Espíritu Santo es una obra silenciosa, es una obra que en el momento en que nosotros empezamos a tener el contacto con la palabra de Dios, a través de las mismas pruebas que nosotros estamos atravesando, ese dolor que nos lleva a entender de que aun cuando la ciencia no tiene respuestas para nuestras inquietudes, aun cuando quizás un informe médico, una situación que uno quisiera que eso se resolviera científicamente, ahí está la mano poderosa de Dios haciendo cosas sobrenaturales, cosas increíbles en nuestra vida. Yo tengo cualquier cantidad de testimonios que he visto la mano de Dios donde científicamente no hay esperanza, pero he visto cómo Dios ha hecho milagros en mi vida. Entonces, yo creo que muchos de nosotros a veces estamos esperando esas demostraciones así sobrenaturales o esas cosas para nosotros decir, ya, si sucede esto, yo voy a creer. Pero en mi caso particular, yo en un momento de mi vida yo me arrodillé, pero yo no conocía al Señor. De hecho, yo vengo de una familia idólatra donde nosotros teníamos un centro espiritual de espiritismo y en ese momento yo no conocía del Señor, pero yo me arrodillé y yo le dije, yo no te conozco, yo no sé si tú existes, pero lo único que yo te pido es que si tú existes, tú hagas esto, Señor. Y ahí yo fui viendo poco a poco, porque pasaron 5 años y el Señor cumplió. Y me salvó y me restauró y me sanó. Entonces, esto es clave, ¿no? Porque en mi caso particular fue esto, pero de ahí para acá, la experiencia de transformación, de restauración de mi vida, la sanidad de mi alma, todo ese proceso que Dios ha hecho en mí, es lo que yo testifico, es la evidencia de que ese Dios me amó, me sanó, me restauró y está conmigo. Claro. Así. Si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es la fe? Encontramos en la palabra del Señor que la fe no proviene de nosotros, sino es un don que el Señor nos otorga con la ayuda del Espíritu Santo. Sí. Hermano Cristian, ¿podemos Sí. decir que tenía fe? Bueno, dice Hebreos de que aquella persona que se acerca a Dios tiene que creer que existe. ¿Ya? Hay condiciones para la fe, en realidad, ¿ya? Porque la fe no es algo inmaterial, de que muchas personas dicen, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. No. Porque una cosa es una cosa es creer en algo y otra cosa es creer en alguien. Nosotros creemos en alguien, que es Jesús, ¿verdad? Y la lección, y Juan también, en el Evangelio de Juan, habla de que hace la contraposición, un punto entre ver para creer o creer para ver, ¿ya?
Mucha gente se pone en la posición, como Tomás, ver para creer. ¿Ya? Yo quiero que me envíes a mí todas las evidencias, texto, y si falla un punto, entonces no creo, No creo. ¿verdad? Pero Jesús dice lo contrario, o sea, cree, en mí, cree en Jesús, para que veas. Ese sería el camino adecuado. Sí. Entonces, aquí le decimos a los amigos que nos están viendo por primera vez, ya, está bien, dice, Dios nos quita la posibilidad de dudar, ¿ya? Y de hecho nuestra fe debe reposar sobre evidencia y no en demostraciones, porque Tomás está diciendo, oye, si tú no me demuestras Jesús en demostración de No que creo. de tu herida y que yo pueda insertar mis dedos sobre tu herida, entonces si tú no me das esa demostración, no creeré en ti, ¿ya? Pero Dios no quiere demostraciones, Dios te da evidencia, ¿verdad? Y hoy día tenemos mucha evidencia. ¿Cómo uno puede creer en Dios hoy día? Bueno, aquí la mera lección plantea de que hay, desde el tiempo de Tomás hasta el día de hoy, hoy día hay mucha evidencia para creer en Dios, ¿ya? Y tenemos ventaja, Tenemos una ventaja, ¿ya? Y esta ventaja, bueno, partamos con la Biblia. la palabra. Tenemos de que, Dios. aquí está la confirmación de muchas profecías bíblicas dichas hace mucho tiempo. También, si uno también estudia también la creación, encontramos mucha evidencia del Dios creador, ¿ya? Un Dios amante, creador, que está interesado en la humanidad, ¿ya? Sí. No es el Dios deísta de que creé el cielo y la tierra y me fui, no. No, aquí vemos un Dios personal, ¿ya? Y así uno va reforzando la fe en Cristo, o sea, que creo para ver, y la evidencia, y cuando uno le pide a Dios ver más, créeme que Dios sí entrega más riqueza espiritual. Amén. Es un crecimiento, o sea, el crecimiento a Dios es como la luz de la aurora, Sí. que va en En crecimiento hasta que el día es perfecto, lo dice el libro de Proverbios. Amén, qué lindo. El día miércoles, por ejemplo, al finalizar, encontramos que dice, Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Dice su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios. Sí. Amén. Y Amén. ahora, Para cerrar, para cerrar, ya nos quedan unos minutitos, Sí. el testimonio de nosotros. de nosotros. ¿Ya? ¿Qué decimos nosotros respecto a los testimonios de Jesús? Bueno, era lo que yo hablaba, ¿no? Ese encuentro que nosotros personal tenemos con nuestro Señor Jesús, nuestra propia transformación, nuestra propia restauración, es lo que nosotros estamos testificando. Muchos de nosotros hemos tenido cada quien un encuentro personal, cada quien sabe de su familia lo que nosotros quizás éramos antes y lo que somos ahora, cómo Dios nos ha cambiado, nos ha restaurado. Y eso es lo que nosotros debemos predicar. Más allá de conocer la Biblia, más allá de la oración, está el que nosotros, nuestros propios actos, nuestras propias acciones, den testimonio de lo que ya Cristo ha hecho en nosotros, de ese encuentro que hemos tenido con Jesús. Y en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestra vida, nosotros entonces ahora predicamos de que esto nos sanó, esto nos salvó, esto nos restauró. Sí, la Biblia tiene mucha evidencia, podríamos seguir hablando pero se ha cumplido Mateo 24, ¿ya? Muchas predicciones, ¿verdad? Guerra, Sí. enfermedades, hambre, terremotos, todo eso se está cumpliendo, ¿verdad? Pero también hay un punto muy importante de que será predicado el Evangelio en todo el mundo, ¿verdad? Por testimonio. Por testimonio. ¿Y por testimonio? Sí, Bueno, la Biblia es un testimonio y nosotros en este lado de la historia sí, tenemos un testimonio a favor de Jesús. sí. Y tenemos las evidencias, claramente. Y lo podemos leer con tranquilidad, con detalle. Y según la promesa, dice que la lectura de la Escritura y la convicción producida por el Espíritu Santo, que aceptamos a Jesús como el Salvador del mundo. Esa es la clave. Ahí yo quería agregar algo rapidito, ¿no? Sí. Importante el testimonio que nosotros incluso damos en medio de las pruebas y las tribulaciones. Si nosotros llevamos de verdad una buena comunión con el Señor, en medio de las dificultades, estamos mostrando por testimonio la fe que tenemos en ese Dios que nos acompaña en medio de las dificultades. Para ir cerrando, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros tenemos una historia, un testimonio que contar y agradecer al Señor. Yo lo invito para que usted le pida al Señor para que ore y le pueda pedir fe, para que el Señor lo pueda bendecir, para que pueda tomar las decisiones correctas. Se nos fue el tiempo.
se nos hizo cortito. Yo los dejo invitados para la próxima semana, para el próximo sábado, para que usted se pueda conectar aquí. Viene el estudio de la lección número 8, que por título dice El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Así que con mucho cariño les queremos desear un feliz sábado a cada uno de ustedes, que tengan un día pero maravilloso en el Señor. Santa y bendita palabra. Te damos gracias por Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios, porque a pesar de todo, tú sigues todos los días, Señor, testificando a nuestro corazón de quién es Jesús. Ayúdanos a amarte, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a testificar. Transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas. Que podamos ser de inspiración, Señor, para que otros deseen y anhelen conocerte. Acompáñanos y bendícenos, Dios, cada persona que pueda ver este mensaje también y que pueda llegar a su corazón el testimonio vivo de Jesús y encuentren salvación, sanación y restauración en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Un feliz sábado para cada uno de mis hermanos. Bendiciones.